El Ministerio de Obras Públicas anunció que no habrá racionamiento de agua durante la próxima primavera y verano en las principales ciudades de las regiones metropolitanas, Coquimbo y Valparaíso. Vamos a conversar sobre este tema con Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Alex? Muy buenos días. Está silenciado, Alex. Perdón, Fresia, ¿cómo estás? Ahí Saludos está, desde lo escuchamos Boston. perfecto, no, está bien. Alex, para comenzar, bueno, con la decisión que fue anunciada por el ministro Juan Carlos García, no habrá racionamiento. Esto se esperaba mientras que se realizaran algunas medidas, no más a corto plazo, para evitar precisamente decisiones tan drásticas como esta. ¿Es una decisión oportuna para los próximos meses que se vienen? Sí, es una decisión correcta y adecuada porque, a ver, la información acerca de la escasez hídrica la estamos viendo hace muchos años. O sea, existe hace muchos años la previsión de la sequía y cómo las políticas públicas deben enfrentar eso. O sea, literatura hay, comisiones presidenciales hubo, etcétera. Lo que hemos visto en realidad es que los fenómenos climáticos se han exacerbado este último tiempo, haciendo que entremos realmente en un riesgo. Y eso hizo que las autoridades, si tú recuerdas, digamos aquí mismo en CNN, digamos, hemos visto que las autoridades empezaron a trabajar arduamente con el sector privado para poder armar obras de mitigación y de adaptación, que son sistemas de captura. El segundo gran evento es que tuvimos la suerte de que llovió lo suficiente y con temperaturas frías lo suficiente que nos permitió almacenar. De hecho, la Dirección de Meteorología ha informado que en este minuto el agua caída y la nieve caída permitiría, ojo, para el próximo verano, ya primavera-verano, tener agua suficiente para el racionamiento. Eso quiere decir que las obras de mitigación, digamos, trabajaron, que las políticas han sido correctas. No obstante, ahora tenemos que implementar rápidamente la estrategia a largo plazo, porque solamente estos son medidas que, debido a lo que llovió y debido a las acciones que se tomaron, permiten pasar en primavera y verano sin racionamiento. De cara al futuro hay que ir viendo no solamente el clima, sino el cómo en un fondo se va dando la eficiencia hídrica y la reducción del consumo por los distintos actores en las distintas cuencas. Ya, lo que no quiere decir, Alex, de que se termina la sequía de ninguna forma, ¿no? El tema es que las precipitaciones, ha sido un invierno un poco más lluvioso respecto sobre todo al año pasado, ha tenido sus efectos, pero sin estas medidas de mitigación entonces hubiese sido necesario aplicar ya un racionamiento, por ejemplo, en estas regiones que mencionábamos al inicio. O sea, como tú lo dices, si nosotros hubiésemos tenido en estos meses menores precipitaciones, que ojo, las precipitaciones que hubo no son normales a la fecha, son superiores a las que hemos tenido el año pasado, y más o menos eso, pero en términos históricos son las más bajas de cara al futuro. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos en ese escenario, es clave poder trabajar en un fondo lo que es eficiencia hídrica y empezar a ver cuánto realmente de esa agua que estamos proyectando de cara al futuro es capaz de soportar los distintos tipos de cuencas. Segundo, lo que yo propondría, digamos, es dejar de pensar de que estamos viviendo una sequía y es absolutamente trabajar en que el Valle Central es un sector con un clima que ya está cambiando, que es un clima árido y que obviamente las condiciones no van a ser nunca más, por lo menos durante estos 100 años a las que estábamos acostumbrados, digamos, en el siglo XX. El siglo XXI va a ser completamente distinta. Dicho eso, lo que tú dices, digamos, esto nos permite prepararnos para primavera y verano, lo que significa que no va a haber racionamiento. Ojo, lo que no significa que pasó la escasez Claro. sigue existiendo. Sí, y en ese sentido también va a depender, lo decías, esto a corto plazo, ¿no? Para evitar racionamiento en la próxima primavera y verano, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, para las próximas estaciones, el próximo año, el 2023, dependiendo de las lluvias por una parte o los trabajos a corto plazo? Entonces, ¿cómo se trabaja ya pensando en lo que tú mencionabas? Este siglo va a ser muy distinto al anterior. De hecho, Fresia, lo que tú dices es sumamente importante. Pensemos lo siguiente, las obras de mitigación hoy día que están en las distintas cuencas funcionaron porque tuvimos los niveles pluviométricos que hemos vivido.
Por lo tanto, lo que nosotros no sabemos es sabiendo que si el próximo año nosotros tenemos un déficit en términos de lluvia, si acaso esas medidas que obviamente las se hizo a corto plazo servirán para la próxima primavera y verano. Por lo tanto, en este minuto quedamos a expensas de cuáles van a ser las condiciones climáticas del próximo verano y si son iguales a las de este año o mejores a las de este año, uno podría decir que con las obras ya realizadas no tendríamos que vivir un racionamiento en los meses de primavera y verano. No obstante, si las condiciones son peores a las de este año, yo creo que podríamos estar viviendo un razonamiento, pero va a depender exclusivamente de las condiciones climáticas. Eso en el corto plazo. Hay un tema de comunicación de riesgo, ¿no?, que se ha utilizado harto en la pandemia, pero con esto se podría utilizar una comunicación efectiva, Alex, como para no bajar la guardia, que se podría entender esto, que hay una crisis hídrica que quizás está en mejoría, en fin, para evitar precisamente, porque sin la ayuda ciudadana, aunque sea de menor efecto, claramente también tiene repercusión en este tipo de medidas que tomen las autoridades o el Estado. Por supuesto, o sea, lo que tú acabas de decir es clave, dado que a pesar que la ciudadanía no solamente actúa, sino también vota y también le exige, por ejemplo, a las autoridades que trabajen en eso. En el caso, por ejemplo, de los municipios, se está trabajando arduamente en numerosas ordenanzas municipales y el gobierno regional de Santiago también está trabajando en poder coordinarla en términos de que esas ordenanzas permitan reducir la demanda en cada uno de esos municipios. La gente no solamente tiene la influencia de estar más educada, sino también la influencia desde su comportamiento que va en sus hogares, pero también con influenciar los gobiernos locales en exigir a las autoridades locales una reducción en términos de consumo. En ese caso, el rol de la ciudadanía es esencial en el empoderamiento para poder impulsar las políticas que muchas veces en discusiones como las que hemos visto en términos de la Constitución no caben o caben de un nivel muy alto. Y lo otro, y disculpa que me alargue un poco, pero es bajar el tema a temas ciudadanos. Hemos puesto el tema del cambio climático con altas palabras y como de adaptación y resiliencia, y tenemos que llevarlo a un tema mucho más ciudadano, que es lo que la gente ve, que básicamente es la llave que abres, obviamente el riesgo que tienes, obviamente los alimentos que comes, y además también empezar a pensar de que la gente debe empezar a cambiar su forma de alimentarse a una alimentación más estacional, que obviamente son cultivos que digamos consumen menos agua y obviamente más estacional, y quizás un poquito cambiar y cambiando ese. Y ahí por ahí tenemos un espacio comunicacional y de comunicación del riesgo que tú muy bien mencionaste. Bien, Alex Godoy, muchísimas gracias por haber hablado con CNN. Que tenga buen día. Un abrazo enorme a la distancia. Nos vemos.